Entonces este elemento me ha gustado mucho utilizarlo porque es muy liviano, hace que esa tierra negra sea mucho más fértil. Y aquí ustedes me van a decir: ¿qué estás diciendo, Yuri? Por favor, pedazos mucho más grandes, más pequeños, por ejemplo para suculentas o por ejemplo para anturios. Lo utilizo más que todo para hacer reproducciones de bugambilias. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy te quiero compartir una lista de 15 elementos o materiales para preparar el sustrato para plantas de interior, plantas de flores, cactus, suculentas, para orquídeas, anturios, para muchas plantas. Y a veces nosotros recurrimos a comprar determinados materiales y no nos damos cuenta de los materiales que podemos tener a nuestro alrededor sin necesidad de irlos a comprar, o a veces de los residuos de la cocina, de otros elementos de nuestra vida cotidiana que nos sirven para preparar el sustrato. Entonces te voy a hablar cuáles son sus ventajas, cómo los puedes utilizar y ser lo más breve y concisa para que no sea tan extenso el video porque son varios elementos. Entonces, antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, dejar un comentario, un me gusta y ahora sí, bienvenido. Este video tiene el fin que tú tengas muchas más posibilidades en cuanto a la hora de preparar un sustrato o incluso un abono orgánico para tus plantas, y que sea de una manera más consciente, más ecológica con el medio ambiente, y también para que tengas como esa posibilidad de utilizar algunos elementos que tú tienes a tu alrededor. Entonces, bueno, iniciemos. El primero, por acá tengo mi cuaderno con la lista para no dispersarme tanto. Y bueno, aquí tenemos el primero y es el cuncho de café, el que después de nosotros cernir, dependientemente de la preparación que nosotros hagamos con el café, sale este residuo que muchas veces nosotros lo tiramos ya sea a la basura y luego va a terminar a un depósito de basura donde se mezcla con materiales inorgánicos, o lo podemos compostar. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar? Lo podemos mezclar a la hora de preparar el sustrato. Le sirve mucho a nuestras plantas de flores, plantas de interior. Y bueno, lo saqué hoy en la mañana y lo he venido recolectando estos últimos días. Huele bastante bien. Y también lo puedes utilizar para preparar el abono orgánico de tus plantas, incluso para minimizar riesgos de hongos o algunos patógenos. Lo puedes dejar, si lo quieres utilizar así, lo puedes dejar secar muy bien y ahí lo puedes utilizar con mayor tranquilidad en el sustrato, mezclarlo para preparar. O de lo contrario, lo puedes utilizar así tal cual y lo puedes utilizar para preparar abono orgánico, que ahí sí va a descomponer y no va a haber ningún problema con enfermedades, hongos, cualquier tipo de problema que podamos tener a largo plazo. Bueno, como segunda tenemos a la cascarilla de arroz. No la tengo aquí porque la verdad no la suelo utilizar mucho. ¿Por qué? Y esto fue lo que generó como esa manera de ir buscando ciertos productos que sean muy parecidos a las características de esta en cuanto al drenaje, retención de humedad, que es un material liviano. Entonces aquí no la he utilizado, pero cuando compro plantas en los viveros vienen con cascarilla de arroz y noto que les va muy bien. Además es un material muy ligero, muy liviano, entonces no podemos como exagerar un poquito como en la cantidad, porque no va a representar un peso a la planta, al sustrato. Entonces podemos utilizarlo de una manera mucho más tranquila. Esas serían como la ventaja y la manera en la que nosotros la podemos utilizar. Las desventajas es que no todos tenemos como esa disponibilidad para adquirir el producto. Muchas veces tenemos que desplazarnos a los viveros y esto representa algunas veces incremento en los gastos económicos. Entonces aquí en el jardín he optado por otros elementos que sí tengo más cerca, con mayor disponibilidad, y me permiten casi tener como esas mismas características que ofrece la cascarilla de arroz. Como tercero tenemos a las hojitas en descomposición. Este es un material del cual he hablado muchísimo aquí en mi canal
porque lo he utilizado tanto para preparar el sustrato como abono orgánico. Me ha funcionado muy bien. Noto que les va mucho mejor a las plantas de interior y algunas plantas de flores que tengo aquí en mi jardín, como geranios hiedra, geranios pensamientos. A los pendientes de la reina les gusta mucho un sustrato que tenga hojitas en descomposición. ¿Cuáles son sus ventajas? La ventaja es que es un material que podemos adquirir muy fácil, podemos acercarnos a un parque y vamos recolectando. La desventaja es que obviamente no todas las personas tienen como esa disponibilidad y puede que algunas plantas, digamos, no todas las plantas nos sirven para preparar el sustrato y abono orgánico, como se los había mencionado en un video, se los voy a estar dejando por aquí, pero como esa limitación que tenemos es en cuanto a las hojas de algunos árboles que producen cierta reacción ante nuestras plantas, puede, por ejemplo, los eucaliptos, las coníferas. Entonces con estas plantas sí hay que tener un poquito más de cuidado. Tenemos a un abono orgánico que últimamente estoy utilizando mucho y es la bobinaza. Es un material que le gusta muchísimo a algunas plantas, algunas más que todo las begonias. Noto que hay que tener cierto cuidado más que con otras a la hora de aplicarlo. Debe estar muy seco, hay que hacer como un proceso de desinfección o un proceso de descomposición para poderlo aplicar, porque en algunas plantas como las begonias sí noto que se tienden a llenar un poco más de hongos, entonces obviamente eso no queremos, pero para prevenirlo podemos podemos desinfectar la bobinaza o llevarla a un proceso de descomposición, que ahí ya mediante todas esas etapas de descomposición las bacterias, los patógenos se van degradando, van muriendo por las altas temperaturas que alcanza a llegar. Entonces luego ya lo podemos utilizar con mucha más tranquilidad. Las ventajas es que es un abono orgánico, lo podemos utilizar con total tranquilidad en todas nuestras plantas. Además resulta para algunas plantas, por ejemplo las guineas, los geranios hiedra, geranios malbón, los helechos, noto que les gusta muchísimo ese abono de bobinaza de las vacas. Entonces esas serían como las ventajas. También retiene muy bien la humedad y hace que esa tierra negra sea mucho más fértil y esas plantas se pongan más frondosas, con hojas más grandes y una floración mucho más abundante. Desventajas. La desventaja es que no todos tenemos como la posibilidad de adquirir este producto, este abono orgánico, pero más adelante ya les voy a ir dejando otros elementos que quizás los puedan conseguir. Como quinto elemento, y bueno, aquí no lo tengo, pero noto que hay una vecina que lo utiliza y es el bagazo de caña, pero cuando ya tiene como un periodo de descomposición. Este tiene una alta cantidad de materia orgánica y para que sea útil en nuestras plantas tiene que estar unos cuantos meses en un periodo de descomposición y a las plantas les gusta mucho, a los anturios, según lo que me han contado. Y la clave está, si tenemos la oportunidad de recolectar este material, irnos como cavando y buscar la materia que está como más al fondo, que tiene un color mucho más oscuro y que ya no se nota como así la forma de la caña así aplastada, sino que ya se va degradando, descomponiendo, y es un abono orgánico muy bueno para muchas de nuestras plantas, incluso para la huerta. Entonces, si ustedes tienen por ahí cerca una persona que produce panela, pídanle el favor de que les regale aunque sea un bulto para poder aplicarlo a sus plantas, pero como un abono orgánico. Entonces debe ir mezclado con la tierra negra para poder sembrar sus plantas. Las ventajas que tiene este producto es que a las plantas de follaje les gusta porque tiene muchísimo nitrógeno, todo este material vegetal, y las desventajas es que no todos tenemos como esa disponibilidad de adquirir el producto. Como elemento número 6 tenemos al palito podrido. Lo tenía aquí juntos con las hojas y
bueno, es uno de los materiales que más me gusta utilizar también en el jardín, porque es fuente de materia orgánica, de algunos microorganismos, proporciona porosidad al sustrato, retención de humedad y a largo plazo depende también el estado de descomposición que tenga, puede servir también como abono orgánico. Entonces son muchas las ventajas que tenemos de estos elementos y las desventajas, que no todo el mundo puede adquirir estos materiales. Y ¿cómo lo aplicamos? Lo podemos aplicar cuando nosotros vamos a preparar el sustrato, que no sea el componente principal del abono orgánico, sino que sea como una fuente de apoyo. Entonces, si utilizamos una parte de tierra negra, una parte de abono orgánico, entonces una tercera parte que sea palito en descomposición o una cantidad un poco menor, porque a veces a largo plazo tiende a retener mucho la humedad y esto a algunas plantas no les va muy bien. Entonces eso sería como a tener en cuenta con este material, pero las ventajas son muy evidentes cuando las utilizamos. Como séptimo elemento tenemos aquí a la cascarilla de café, que últimamente la estoy utilizando porque, como les decía, no tengo cascarilla de arroz, pero mi mamá, que le encanta el café y que el café esté bien preparado, entonces ella se toma el trabajo. Nosotros lo compramos así en grano, la almendra, y ella se toma el trabajo de pilarlo. Entonces separa la almendra de la cascarilla y esto es lo que nosotros luego tostamos y preparamos el café. Y esto ya muchas veces lo tirábamos por ahí, y noto que es un material que se demora muchísimo en descomponerse, es muy resistente, es muy liviano, tiene ciertas características muy parecidas a la cascarilla de arroz. Entonces dije, una vez que la encontré aquí, había dejado por ahí una buena cantidad, la recogí y preparé un sustrato para algunas de mis plantas. Entonces las ventajas es que es muy liviano y deja esos espacios que les mencionaba en el video anterior, que donde encontramos espacios vacíos de aire, y eso algunas plantas es tan necesario, y eso permite que la planta se vaya desarrollando mucho mejor en ciertas etapas. Entonces ahora cada vez que ella lo pila, lo pasa por el molino, entonces recolecto toda esta cascarilla y la empiezo a utilizar. No es mucha la que logro recolectar para no estar utilizando tanto de un solo elemento. A veces no consigo carbono, no consigo cáscara de huevo, entonces utilizo cascarilla de arroz y así mantengo en el jardín para no estar dependiendo de un solo elemento. Entonces este elemento me ha gustado mucho utilizarlo porque es muy liviano y noto que les va muy bien a las plantas. Desventaja, no todo el mundo lo puede adquirir, pero si ustedes viven cerca de una trilladora, de alguien que se encarga de hacer este proceso, lo pueden comprar, porque creo que esto no le dan uso, ya lo dejan tirando por ahí, incluso algunos lo queman. Entonces lo podríamos empezar a incorporar en nuestro jardín. Como octavo elemento tenemos el carbón. Bueno, este es un elemento que también hace poco lo empecé a aplicar aquí en mi jardín. He notado que ayuda mucho en cuanto al drenaje. Intento utilizarlo más que todo con mis plantas que sé que van a estar a la intemperie. Entonces, en todas estas plantas que tengo aquí al frente, les he aplicado carbón porque sé que van a estar ahí a la intemperie. Como son elementos de diferentes tamaños, entonces esto me ayuda a mejorar el drenaje, y además tiene como una capacidad de absorción de exceso de humedad. Entonces esto ayuda cuando está lloviendo mucho, no les afecte tanto como esa alta intensidad de lluvias en ciertas temporadas. Y la desventaja es que tiene como un ciclo de vida algo corto. Por ejemplo, creo que de hasta 2 años puede aguantar y luego ya se va desintegrando o puede como perder esas propiedades de absorción. Entonces hay que reemplazarlo. Y la forma en la que lo aplico, simplemente como un material para drenar, exclusivamente para mis plantas que van a estar a la intemperie.
Como elemento número 9 tenemos a la corteza de pino. Bueno, este elemento, les voy a ser muy sincera, hace muy poco, pero la verdad muy poco que lo empiezo a utilizar, porque bueno, no tenía como la seguridad de hacerlo y luego empecé como a investigar, a leer un poquito más. Aquí dos apreciaciones muy importantes. Antes de aplicarlo, si nosotros lo vamos a conseguir por ahí cerca un árbol y vamos a retirar la corteza, hacerlo de una manera responsable, intentar no dañar el árbol. Simplemente estos árboles tienen como una característica, y es que se van liberando precisamente de su corteza, y hace que sea muy intuitivo donde nosotros debemos empezar a retirarla. Entonces, intentar hacerlo de la manera más responsable posible. Y segundo, a la hora de utilizarlo en el jardín hay que hacer un proceso de preparación. Hay que lavarlo, hay que dejarlo en remojo, y es algo que aprendí, la verdad, hace muy poco, y me ha gustado porque, bueno, como la forma que tiene, entonces esto ayuda a que genere como esos espacios que les mencionaba en el video anterior, mejora el drenaje, es muy liviano, entonces podemos utilizar una gran cantidad o una cantidad no tan alta, pero no va a representar así como un peso mayor en comparación de otros elementos. Y a los anturios, a las orquídeas, noto que lo recomiendan mucho y lo utilizan. Entonces, más que todo para ellas, precisamente he estado utilizándolo porque no me he estado yendo muy bien con ellos. Como décima tenemos a la gallinaza. Bueno, es otro elemento que no tengo aquí en el jardín, que he utilizado muy pero muy pocas veces, según algunas recomendaciones de algunas personas que han hecho investigación. La gallinaza es uno de los abonos orgánicos que tiene más potencial, digamos que está en la tabla de primero, y luego le sigue el humus, luego el compost y así otros materiales o abonos orgánicos. Hay muchas personas que en su jardín lo utilizan y según su testimonio les va muy bien. Dicen que le nota que sus plantas están muy bonitas, que es un abono orgánico que permite como el crecimiento más abundante del follaje, de las hojas. Y por aquí no hay galpones cerca, entonces por eso es la razón que no he comprado. Igual traen a vender por bultos de 50 kilos, pero ya tengo diferentes abonos orgánicos que hasta el momento me ha ido tan bien, entonces no he visto como esa necesidad de comprar gallinaza. Las desventajas, también la disponibilidad, que no todos tenemos como las condiciones para comprarlo, para adquirirlo, y el olor también. El olor es bastante fuerte, entonces por eso algunas personas optan por otros abonos orgánicos y no por la gallinaza. Como elemento número 11, y aquí ustedes me van a decir qué estás diciendo, Yuri, por favor. Bueno, algunas malezas. Y bueno, este también. La primera desventaja es que no todos vamos a tener como esta disponibilidad. Esto es un helecho que más que todo en Colombia, y no sé si en todo Colombia, bueno, más que todo en la zona andina se da este helecho. Es considerado una maleza porque se multiplica muy rápido, es muy difícil, se va dispersando así por el suelo subterráneo y luego va a salir así en diferentes puntos de los cultivos, y en algunos potreros donde están las vacas les gusta mucho por la materia orgánica. He notado que es un material pero muy resistente hacia la descomposición. Puede durar incluso un año por ahí a la intemperie, bajo el sol, bajo la lluvia, la humedad, corrientes de aire, y él tarda muchísimo más tiempo, incluso creo que más, en descomponerse. Más que todo así sus hojas, porque su tallo es mucho más fuerte o resistente a la descomposición. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar? Como elemento para drenar. Creo que la forma es muy parecida a la cascarilla de arroz. Estas vendrían siendo sus hojas, tiene unas hojas compuestas. Entonces, miren,
estas vendrían siendo como sus hojas principales y tienen mucha similitud con la cascarilla de arroz. Entonces es muy liviano, la verdad, y lo podemos utilizar principalmente como para mejorar el drenaje de nuestras plantas, y podemos utilizar una gran cantidad y no va a representar como así un peso que no podamos mover la matera. Otra desventaja, como el tiempo que requiere para como poder obtener, digamos, como sus hojitas. Entonces el tiempo y la disponibilidad, entonces esas serían como sus principales desventajas. No recuerdo a quién fue exactamente que miré en el sustrato que tenía este elemento y pensé, es muy creativo que utilice este elemento porque es una maleza y nadie habría pensado en utilizarla como algo adicional en el sustrato. Como elemento número 12, bueno, sí es esto. Tengo dos elementos muy parecidos y son a los trocitos o pedazos de teja. Puede servir como material para mejorar el drenaje, y la principal desventaja es su peso. Si utilizamos una gran cantidad, va a representar que el sustrato quede aún más pesado, entonces esa sería como la desventaja. Sus ventajas: mejora el drenaje, retiene la humedad porque es un material muy poroso y nosotros mismos podemos preparar digamos, el tamaño de las partículas que nosotros queramos dependiendo de la necesidad de la planta. Pueden ser pedazos mucho más grandes, más pequeños, por ejemplo para suculentas, o por ejemplo para anturios, para orquídeas. Si no tenemos pinopátula podemos utilizarlo, pero digamos, como haciendo una comparación así ligeramente, este es mucho más liviano, incluso este es un pedazo mucho más grande y este sí se nota, este es un pedazo más pequeño pero se nota mucho más el peso. Entonces esas serían sus principales desventajas. Como elemento número 13 tenemos pedacitos de ladrillo. ¿Por qué no los puse juntos? Porque si noto como unas pequeñas diferencias de la teja al ladrillo. Siento que va a retener aún más la humedad porque siento que está un poco más compacto, entonces va a retener más la humedad, y este es un poco más poroso. También un poco más pesado por la misma razón que es mucho más compacto y este es más pesado, y también porque no todos tenemos disponibilidad de teja o de ladrillo. Noto que el ladrillo sería un poco más fácil de conseguir, entonces si no tenemos por ejemplo perlita, ese tipo de piedras que se suelen utilizar mucho en la preparación de sustratos minerales, entonces podemos optar por bien sea teja o ladrillo, que funciona bastante bien. Y la única desventaja, aunque sí para algunas personas puede ser que pese más, pero es el peso, entonces a tener en cuenta, y nosotros decidimos cuál podemos utilizar. Como elemento número 14 tenemos obviamente la cáscara de huevo. ¿Y cuáles serían sus ventajas? Las ventajas es que la mayoría de nosotros la tenemos disponible. Es un alimento primario, creo, en nuestra alimentación, entonces creo que todos tenemos disponibilidad de él. Desventaja podría ser que sí se requiere como una cantidad algo alta para mejorar el drenaje de las plantas. Y bueno, volviendo con las ventajas, es que puede ser de abono orgánico, digamos, a un largo plazo, y la podemos utilizar también como repelente para las babosas, o utilizarlo así bien triturado con este fin, y en tamaños un poco más grandes para mejorar el drenaje de las plantas. Y otra ventaja es su preparación. Simplemente lo dejamos secar al aire libre un día bien soleado y con esto ya es más que suficiente, y luego simplemente apretamos y ya está listo para aplicarlo en el sustrato para prepararlo, o como un repelente para las babosas. Como elemento número 15 tenemos a la fibra de coco, y bueno, en este momento no la tengo porque la verdad
utilicé toda la que tenía cuando trasplanté mis orquídeas y algunos anturios, y es un material que con él sí tengo cierta dificultad para conseguirlo, entonces tengo que cada vez que vaya a mi pueblo tengo que conseguirlo, a veces no hay, entonces tengo que esperar la otra vez que vaya, entonces lo utilizo exclusivamente para mis plantas de interior, pero más que todo para las orquídeas y para los anturios, porque a veces me cuesta conseguirlo, entonces aplico alguno de estos elementos para mejorar el drenaje. Y me gusta mucho la fibra de coco porque mejora el drenaje, retiene la humedad y es un material muy liviano, entonces no va a hacer que el sustrato así sea súper pesado. Incluso a algunas plantas les va mucho mejor simplemente en un sustrato de fibra de coco porque retiene muy bien la humedad y con eso es más que suficiente. Y por último elemento, les había mostrado en la lista que simplemente eran 15, pero resulta que traje arena y no la he colocado aquí en la lista. Entonces, como último elemento, esta sería la ñapa. La arena de construcción es una arena con unas partículas muy pequeñas, pero también tiene algunas de un tamaño más grande y así diferentes tamaños. La ventaja es que mejora mucho el drenaje, pero hay que tener cuidado para aplicarlo con ciertas plantas. Lo utilizo más que todo para hacer reproducciones de bugambilias, noto que les va muy bien, entonces con ese fin. Esta sí la utilizo, digamos, simplemente para hacer reproducciones de esta planta, y ya la he dejado de utilizar con mis geranios hiedra, suculentas, geranios pensamiento, porque reseca mucho el sustrato, entonces no me gusta como eso que provoca en el sustrato, sino que lo utilizo simplemente para enraizar esquejes y noto que le va muy bien. Bueno, y eso ha sido todo por el video del día de hoy, y bueno, espero te sea útil, que puedas utilizar alguno de estos elementos y tengas mejores resultados con tus plantas, o que te ahorres unos cuantos pesitos así a probar, ir reemplazando poco a poco con ese elemento que utilizabas sí o sí y decides empezar como a probar otro elemento y puede que te funcione, y así ir probando. Esto es lo bonito de la jardinería. Entonces, así que muchas gracias por acompañarme una vez más, y a todos ustedes gracias por estar aquí.